En este curso se planteó desde el programa de bioingeniería como eh, un curso que que va a mezclar los conocimientos de física avanzada, algunos conceptos pues que son relevantes para nuestro desarrollo eh, profesional en bioingeniería, como el curso de teoría electromagnética que se veía como un curso independiente en el pensum anterior. Entonces, en este curso vamos a ver eh, parte de física avanzada, principalmente vamos a ver un poco cuál fue el cambio que hubo en el paradigma científico desde lo que ustedes conocen de la física clásica, de lo que vieron en mecánica, en campos y en ondas, eh, que llevó a que se desarrollara una nueva física en el siglo XIX, ¿cierto? En el siglo XIX se pensaba que ya todo estaba descubierto, que todo tenía explicación desde las teorías físicas que se habían implementado en esa época, pero al mismo tiempo que esa teoría sirvió para desarrollar nueva tecnología y evidenciar nuevos experimentos, también se encontraron con que habían ciertos fenómenos de la naturaleza que todavía no tenían explicación, que no era fácil, que no era viable explicarlos con la teoría física que había en ese momento. Y de ahí fue donde nació una necesidad a crear una nueva física, la que se conoce como la física relativista, la física cuántica y la física atómica, ¿cierto? Que en este momento pues estamos ahorita en el siglo XXI, estamos todavía en el desarrollo de esa física, lo que se conoce como la teoría del todo, ¿cierto? Poder encontrar una física que pueda explicar todos los fenómenos de la naturaleza, ¿cierto? Explicar la relación que existe entre las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. Yo sé que ustedes eso ya se los han mencionado en algunos cursos, la fuerza electromagnética, la fuerza débil, la fuerza fuerte, que son fuerzas que se ven a nivel atómico, ¿cierto? A nivel de partículas ya, y la fuerza gravitacional, que es como digamos que en la actualidad es como el patito feo de la física, la que no encaja dentro de la teoría del todo que se ha planteado. Entonces, en la actualidad se están desarrollando experimentos de muy alta complejidad para tratar de encontrar evidencias de cómo esas cuatro físicas, esas cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza se relacionan y que puedan encajar sobre una sola teoría, sobre una única teoría. Entonces, vamos a tener, dentro del curso vamos a tener 3 capítulos. El primer capítulo va a ser ahondar un poquito acerca de esas teorías, de cuáles fueron los experimentos que llevaron a esa revolución en la física, y vamos a también tener pues como una parte de afianzamiento de lo que vimos en teoría electromagnética, ¿cierto? O sea, de lo que se vio en física de campos, de poder expresar de una manera un poquito, o poder entender de una manera un poquito más rigurosa cuáles fenómenos me explica la teoría electromagnética, ¿cierto? Las ecuaciones de Maxwell que vimos en Física 2, ¿cierto? Cómo esas ecuaciones o esa teoría electromagnética ha permitido una revolución desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista científico, ¿cierto? Cómo ha llevado a que en la cotidianidad del día de hoy tengamos instrumentos como los celulares, como los computadores, que se tenga la comunicación inalámbrica a largas distancias por medio de ondas electromagnéticas, se haga la transmisión de información de manera lejana, y la transmisión de energía, ¿cierto? Por las líneas de transmisión y todo eso. Luego de eso vamos a entrar en el segundo capítulo, que va a tratar de presentarles a ustedes cómo esa teoría de la física avanzada y de la teoría electromagnética se aplica al estudio de los fenómenos biológicos, ¿cierto? En específico vamos a trabajar lo que son los fenómenos
bioeléctrico y biomagnético, cómo desde una célula se puede generar una corriente eléctrica, cómo esa corriente eléctrica la vamos a poder medir para poder hacer el diagnóstico de enfermedades que tengan que ver con mala conductividad de los impulsos eléctricos en el interior del cuerpo. Asimismo, vamos a estudiar la relación y la independencia que existe entre esos fenómenos eléctricos y magnéticos producidos en el cuerpo, ¿cierto? Cómo una corriente eléctrica produce un campo magnético en el interior del cuerpo y poder medir ese campo magnético que se produce, pero también al mismo tiempo entender que lo que ocurre a nivel eléctrico es diferente a lo que ocurre a nivel magnético en el interior del tejido y que la información que obtenemos a partir de un electrocardiograma, de un electroencefalograma, es una información complementaria a lo que podemos obtener de un estudio, por ejemplo, de resonancia magnética o de imágenes médicas, que a pesar de que están fundamentados en la teoría electromagnética y en la física de partículas, no presentan informaciones complementarias. Vamos a también entender métodos vamos a estudiar métodos para entender y diseñar dispositivos de medición y estimulación eléctrica y magnética, ¿cierto? Lo que se conoce como los electroestimuladores y los magnetoestimuladores. Y vamos a estudiar lo que son los fenómenos electrofisiológicos, cómo es que el electrocardiograma produce la información que nosotros podemos medir y interpretar para presentarle a un médico y poder realizar un diagnóstico, cómo se realiza la medición de un electroencefalograma, cuál es la disposición de los electrodos que tiene que haber y por qué esa disposición de los electrodos. Entonces, ese tipo de cosas para poder entender cómo se realiza el diseño de un sistema de esos de diagnóstico y de tratamiento. Y vamos a estudiar al final algunas aplicaciones más específicas de esta física, ¿cierto? Por ejemplo, lo que es la cirugía de alta frecuencia, cómo funcionan los electrobisturí, cómo funciona un sistema de resonancia magnética, ¿cierto? ¿Cuál es el principio de funcionamiento físico que permite a un sistema de estos obtener una reconstrucción tridimensional de las estructuras, digamos que las estructuras materiales del interior del organismo, ¿cierto? Entonces, el curso trata de abordar muchas cosas, vamos a tratar pues como de poder desarrollarlo de una manera que nos permita entender eso, ¿cierto? Van a haber algunos conceptos que los vamos a ver muy desde el punto de vista de ingeniería, ¿cierto? No nos vamos a entrar mucho en lo que es las ecuaciones que rigen el fenómeno. Por ejemplo, en el caso de la física avanzada, muchas veces las ecuaciones o la matemática que se maneja en esa parte es muy compleja y desde el punto de vista de ingeniería no nos aporta mucho como saber ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar como más que todo de mirar esta parte desde un punto de vista más experimental, ¿cierto? Más práctico. Sin embargo, pues no nos vamos a alejar pues mucho de la explicación, ¿cierto? Del fenómeno. Entonces, mi compromiso pues como profesor del curso con ustedes es que al final del curso podamos tener una visión general de las teorías físicas desarrolladas durante el siglo XX y el siglo XXI que han llevado a nuevos desarrollos científicos, ¿cierto? Cómo es que fue posible determinar por ejemplo, la radiación de cuerpo negro, cómo ha sido posible desarrollar modelos de dopamiento de semiconductores para la fabricación de chips y de ese tipo de cosas, ¿cierto? Ese tipo de teorías o de experimentos que se han desarrollado para llevar a cabo eso. Vamos a entender la generación y el comportamiento de los fenómenos electromagnéticos, es decir, de cómo en el interior del cuerpo se producen corrientes eléctricas, cómo se producen campos magnéticos, cuál es la función que cumplen esos campos eléctricos y magnéticos dentro del cuerpo. Vamos a entender la relación que existe desde el punto de vista electromagnético entre medición y estimulación, ¿cierto? De cómo un fenómeno eléctrico que se produce en el interior del cuerpo lo podemos medir
y al mismo tiempo aplicando campos eléctricos o magnéticos externos al tejido biológico podemos generar una respuesta en el interior del tejido. También otro compromiso es obtener las bases para el diseño de dispositivos médicos y de estimulación bioeléctricas. Recuerden que este es un curso de física, o sea, a pesar de que yo les puedo dar información de cómo se hace un diseño instrumental, un diseño electrónico de este tipo de sistemas, no pretendo pues llevarlos tampoco hasta ese punto, ¿cierto? Porque es competencia de cursos más adelante como el de sensores o los de electrónica, poder enseñarles a ustedes esas técnicas de diseño para el acondicionamiento de las señales, el poder obtener buenos resultados en la adquisición de esta información, pero sí, por ejemplo, entender en esta parte cuál es la correcta disposición de un sistema de electrodos, ¿cierto? Cómo poder amplificar desde la ubicación de los electrodos una señal que nosotros queramos medir específica dentro de un tejido biológico y cómo eliminar de cierta manera la influencia que tienen los otros tejidos biológicos sobre esa medición, ¿cierto? O en el caso de la estimulación, cómo poder llegar a un punto target con la mayor eficiencia de energía para poder hacer la estimulación. Vamos a entender los fenómenos detrás de las aplicaciones avanzadas, como lo es la cirugía de alta frecuencia, como es la electroencefalografía, como es la resonancia magnética, ¿cierto? Vamos a tratar de entender qué conceptos físicos pasan ahí, cuál es la instrumentación que tiene ese sistema para que pueda funcionar, ¿cierto? Y también entender pues que a pesar de que es una teoría poderosa, de que es una herramienta que permite realizar grandes cosas a nivel clínico, también tiene sus limitaciones, entonces vamos a tratar de entender cuáles son esas limitaciones para poder pues tomarlas como desafíos y evolución en esta parte de la teoría. Aquí les presento una lista de la bibliografía más utilizada en el curso, ¿cierto? Vamos a tener un libro que nos va a guiar sobre todo en la parte del entendimiento de los fenómenos eléctricos y magnéticos en los tejidos biológicos, otro en el que vamos a mirar esas teorías físicas que han llevado pues como a esa revolución científica en los últimos siglos, el libro de Crane. Eh, También vamos a tener bases para lo que es el fortalecimiento de los conceptos de teoría electromagnética que vimos en la física de campos. Y bueno, aquí hay pues una lista de buenos libros como para poder tener información de consulta y eso. Que yo trataré siempre pues de darles en las clases la mayor cantidad de información de lo que necesiten, ¿cierto? Igual pues las fuentes de información están abundantes en el internet y es bueno tener de dónde consultar dudas que surgen, ¿cierto? Entonces, hablemos un poquito de lo que pasó, ¿cierto? De por qué fue necesario llevar a una revolución en la física. Resulta que, como les comentaba ahorita, antes del siglo XIX, pues muy antes, todo se pensaba que ya estaba descubierto, ¿cierto? Ya todo lo que era el movimiento, cómo se movían los cuerpos, cómo interactuaban los cuerpos entre sí, ya había sido definido mediante la mecánica newtoniana, ¿cierto? Ya había planteado una teoría gravitacional que permitía definir cómo era la interacción entre las diferentes masas que componen el espacio físico que nosotros tenemos acá en nuestro planeta, ¿cierto? Digamos que una interacción más desde el punto de vista terrestre, pero también la interacción desde el punto de vista cósmico, cómo las diferentes masas interactúan en el universo y permitían eh, realizar o permitían describir el movimiento cósmico de los planetas. Luego apareció la teoría electromagnética que relacionaba eh, la interacción que tenían unos entes que en la época no se conocían, pero que ahorita pues ya se definen como los electrones, que, por, que
portaban una cantidad que se conoce como la carga, ¿cierto? Cómo esa carga interactuaba con otras cargas y que proporcionaba una fuerza adicional diferente a la fuerza gravitacional proporcionada por la propiedad de la masa. Entonces, toda esa interacción dada por esos portadores de carga y los efectos que esos portadores de carga tenían sobre el espacio circundante fueron definidos mediante la teoría electromagnética. Y adicional a eso, apareció una necesidad de explicar cómo era que se transmitía la energía desde un cuerpo hacia otro o mediante qué mecanismos la energía se veía transformada en diferentes estados, ¿cierto? Entonces apareció la teoría de la termodinámica que trataba de explicar o que explicaba en esa época cómo era la interacción de los cuerpos que recibían energía y cómo era pasada esa energía a otros cuerpos. Empezó a definir unos conceptos que se conocen ahorita como la entropía que es la tendencia a que el sistema se encuentre en su estado de mínima energía, ¿cierto? En un estado de desorden, en el que toda la energía en el universo se encuentre promediada. Entonces se pensaba que ya con estas tres físicas, con estos tres modelos físicos, era posible describir cualquier fenómeno en el universo, ¿cierto? Que lo único que faltaba era para la explicación de cualquier fenómeno era poner las ecuaciones, o sea, el modelo físico, y realizar cálculos matemáticos, ¿cierto? Tomar datos, hacer mediciones, tomar muestras, y que todo se acoplaría a lo que escribían estas ecuaciones, estos modelos teóricos. Pero resulta que a medida de que esto también, esto era verdad, ¿cierto? O sea, muchas cosas se podían explicar con esta teoría y a partir de esto se desarrollaron muchos desarrollos tecnológicos, ¿cierto? Empezaron a aparecer los motores, empezaron a aparecer las antenas, empezaron a aparecer los mecanismos, ¿cierto? Formas de transmitir energía mecánica y movimiento, empezaron a aparecer motores de combustión en los cuales se transformaba energía térmica en movimiento, ¿cierto? Empezaron a haber desarrollos en todas esas áreas. También empezaron a aparecer nuevos experimentos, empezaron a observarse otras propiedades en la naturaleza que no, mediante las cuales no se encontraba explicación. Muchas de ellas era, por ejemplo, uno de los casos era cómo describir la energía que un cuerpo le proporcionaba al medio cuando ese cuerpo recibía calor, ¿cierto? Lo que nosotros observamos, por ejemplo, cuando estamos haciendo un asado donde nuestros amigos que ponemos el carbón en el asador y a medida que ese carbón se calienta, que recibe energía de la llama o energía externa, ese carbón empieza a cambiar su color, empieza a radiar energía de forma electromagnética, ¿cierto? En otro, digamos que en otra forma diferente a la energía que recibió. Cómo esta energía podía ser explicada, ¿cierto? Empezaron a aparecer, empezó a aparecer la necesidad de plantear la existencia de de unas partículas fundamentales que, bueno, la existencia del átomo yo sé que es de muchos años antes, ¿cierto? Son de muchos años atrás, es de la época de los griegos, pero resulta que a los átomos o a esa partícula fundamental se le empezaron a dar propiedades para poder darle explicación a este tipo de fenómenos. Y empezaron a aparecer cosas extrañas, ¿cierto? Cuando se empezó a estudiar el átomo, empezaron a aparecer cosas como que las partículas en el interior del átomo se comportaban en muchas ocasiones tanto como onda y como partícula, tenían una dualidad en su comportamiento. Eso es lo que se observa, por ejemplo, en el experimento de la doble rendija, un experimento que es muy conocido y mencionado en la actualidad, en el cual un electrodo que se suponía que era, un electrón, perdón, que se suponía que era una partícula que tenía una masa específica y una carga específica, empezaba a tener unas interacciones extrañas con sus vecinos, ¿cierto? Entonces,
Más adelante después les voy a explicar qué pasaba en ese experimento, pero en esencia era que se ponía una rendija doble y en vez de lanzar luz como lo hicimos, por ejemplo, en el curso de ondas, que lanzábamos un láser frente a dos rendijas y observábamos un patrón de interferencia, en el caso de los electrones se observaba ese mismo patrón de interferencia, ¿cierto? En la parte de la medición se observaba que era posible también que el electrón estuviera interfiriendo con su vecino de una manera que formara un patrón de interferencia. Pero algo más extraño era que eso ocurría en el caso en el que el observador no interviniera en el experimento, ¿cierto? Entonces se tenía, por ejemplo, la doble rendija y, y cuando se lanzaba el electrón, este, digamos que era como si interviniera con él mismo, ¿cierto? Como que el electrón tenía la capacidad de atravesar las dos rendijas al tiempo y formaba el patrón de interferencia. Pero cuando se generaba, se colocaba una observación en el sistema, es decir, si yo colocaba un detector en una de las rendijas para verificar si el electrón realmente pasaba por esa rendija o por la otra, ya el patrón que se observaba en la pantalla o en el medidor era un patrón de partículas, ¿cierto? En el cual o la partícula chocaba contra esta zona o contra la otra, pero no se formaba un patrón de interferencia. Entonces empezó a haber una naturaleza más extraña en en la constitución de la materia, ¿cierto? Ya no se podía tratar únicamente como una partícula, sino que ya también tenía una, una forma ondulatoria, ¿cierto? Ya empezaba a tener una doble relación. Y eso hacía que toda esa teoría que se tenía anteriormente mecanicista, en la que todo estaba conformada por partículas y que lo que estaba entre las partículas era vacío, empezara a demolerse, empezara a caer, ya no permitía explicar ciertos fenómenos de la naturaleza.